Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana Oliveros y yo soy residente de tercer año de la especialización de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Para el día de hoy, para dar continuidad pues, con las presentaciones sobre intoxicación, vamos a hablar de la intoxicación por betabloqueadores y calcioantagonistas. Dentro de esto es la agenda, esta es la propuesta pues, que les traigo. Vamos a hablar un poco de epidemiología, por qué es importante, a pesar de que vamos a ver que no es lo más frecuente, pues por qué es importante conocer de este tema para entender parte del manejo y también los síntomas y los signos que produce estas intoxicaciones, pues hablar un poco del mecanismo de acción, algo de farmacología. Yo sé que son muchos medicamentos, pero pues algunas cosas específicas que debemos tener en cuenta o por lo menos saber que se pueden producir. Entonces, para empezar, dentro de la epidemiología, pues es importante tener en cuenta que a pesar de que no es lo más frecuente, los medicamentos cardiovasculares ocupan el quinto lugar en cuanto a intoxicaciones. Esta publicación o esto es lo que reúne son estadísticas de Estados Unidos, pero es el quinto lugar. Dentro de estos medicamentos cardiovasculares, importante tener en cuenta pues que algunos son de manejo para la presión arterial, en la falla cardíaca, como prevención secundaria, vamos a ver. Entonces, son muy utilizados y importante también que hablaban de que no solamente se genera una intoxicación autoinfligida, sino que en muchas ocasiones son sobredosis que se producen de los medicamentos o también vamos a ver que la mayoría tienen un metabolismo hepático y se puede generar pues también una intoxicación secundario a que el paciente ya presente una lesión hepática. Entonces, dentro de lo que vamos a hablar específicamente, que serían los calcioantagonistas y los betabloqueadores, pues no es tan frecuente, no son los primeros. Miren que tenemos más frecuente, pues por lo menos en Estados Unidos, los hipnóticos, los sedantes, los opioides, con la epidemia de opioides, pero el problema de los calcioantagonistas y de los beta bloqueadores es que la mortalidad sí es muy alta. Entonces, a pesar de que se presente con menos frecuencia, estos pacientes tienden a tener mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor morbilidad y también mayor mortalidad, como vemos pues en la gráfica. Por esto pues es importante conocerlos. Ya en cuanto a Colombia, pues realmente no pude encontrar como unas estadísticas específicas sobre medicamentos cardiovasculares. Este es de los reportes del Civigila para el año 2018, pues los medicamentos son la segunda causa de intoxicación en nuestro medio. Acá sí pues no hay, digamos, una discriminación de cuáles serían los medicamentos, pero es importante tener en cuenta pues de que seguramente no estamos muy lejos de la epidemiología mundial, también se presentan estas intoxicaciones. Bueno, entonces esto en cuanto a la epidemiología. Ahora un poco del mecanismo de acción, que realmente van la importancia o por qué vemos este tema juntos, betabloqueadores y calcioantagonistas, es porque tienen al final, digamos, parte de la vía es similar. Primero, el calcio va a ser fundamental para ambos y vamos a acá recordar un poco de lo que es el sistema de conducción a nivel pues al nivel cardíaco y vamos a ver inicialmente, este es el sistema de conducción en lo que es el ciclo cardíaco en el nodo sinusal. Vamos a ver pues que ellos tienen unos canales de calcio que son los que van a poder iniciar este potencial de acción y los que van a marcar el ritmo, que es el marcapasos pues de lo que tenemos nosotros. Entonces aquí de entrada, si tenemos un medicamento o un mecanismo que actúe a este nivel, pues vamos a hablar de que la frecuencia cardíaca se va a ver alterada. Normalmente, lo que hacemos, por ejemplo, vamos a hablar de los beta bloqueadores, pues de los receptores beta o parte de lo que hacen los canales de calcio, es que permiten que este mecanismo se active aumentando la liberación o aumentando el ingreso de calcio y permitiendo pues que se marque el ritmo y que aumente el cronotropismo. Algo contrario, también que es importante tener en cuenta, pues que la acetilcolina inhibe este mecanismo y por eso vamos a ver pues que algunos autores, porque también está muy debatido, han propuesto dentro de lo que podemos utilizar inicialmente para los pacientes con intoxicación es el uso de atropina, siendo pues un bloqueador aquí de la acetilcolina, pues y permitiría pues que se generara el impulso. Esto en cuanto al nodo sinusal. Ya en todas las células
del miocardiocito, pues ya sabemos cómo es el potencial de acción, que inicialmente va a depender de esa despolarización por los canales de sodio, pero también aquí el calcio y los canales L de sodio, los canales lentos, van a permitir que el potencial de acción se mantenga. Ya nuevamente, pues para la repolarización, el potasio. Pero entonces, vamos a tener que, por ejemplo, los beta bloqueadores suma o el bloqueador beta 1, su principal mecanismo va a permitirnos que marquemos ese ritmo en el corazón. Y también, si hablamos ya específicamente de los canales L de calcio, pues también nos permite, uno, iniciar, marcar el cronotropismo, pero también mantener ese potencial de acción. ¿Qué hacen los receptores beta en el corazón? En el nodo sinusal, por ejemplo. Y ellos son, en este caso, más los beta 1, que son los que vamos a encontrar con más frecuencia o que vamos a tener mayor población dentro del corazón, pues ellos son unidos a proteínas G y lo que hacen es fosforilar y permitir que haya un aumento de calcio en diferentes regiones. Entonces, que haya una liberación mayor de calcio a lo que es el retículo sarcoplásmico y con esto, pues vamos a permitir todo esto que vimos ya a nivel del potencial de acción. Y también, ya si hablamos pues específicamente de lo que los canales de calcio o lentos de calcio, pues lo que permite es que haya un aumento de calcio a nivel citoplasmático y esto a su vez aumenta la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que es como lo que hablan pues de liberación de calcio inducida por calcio, lo producen los canales L específicamente. Ya si vemos pues lo que hacen los receptores beta, ambos canales de calcio, pero ellos también fosforilan directamente en el retículo sarcoplásmico la liberación. Todo esto, como vemos, para resumir, que el calcio es fundamental dentro de lo que vamos a hablar de la contracción y lo que es pues el potencial de acción, y es donde van a actuar o vamos a ver que actúan pues estos medicamentos y por consiguiente pues la intoxicación nos va a llevar a, efectos cardiovasculares que son los más temidos. Y entonces, acá lo que les hablaba de lo que son los canales, específicamente los canales L de calcio, que lo que permiten, o ellos hablan de que tienen una conformación tubular muy cercana al retículo sarcoplásmico, tienen conexión directa con lo que son los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico y permiten una mayor liberación de calcio. Ya sabemos pues que acá esto va a permitir que aumente también, no solo como vimos en el nodo sinusal, que inicie el potencial de acción, sino que al tener más calcio intracelular y a nivel pues de lo que es el cardiomiocito, pues aumentamos también la contracción. En este caso, pues que es muy importante también con estos receptores. Los receptores de calcio, los canales de calcio son muchos, pero específicamente para lo que vamos a hablar de la intoxicación por calcio antagonistas, pues vamos a hablar de los canales o los canales lentos o los canales L de calcio que se encuentran en lo que son en el miocardio y en el músculo liso. Y vamos a tener pues que dependiendo de donde se unan los medicamentos, pues van a tener mayor afinidad, ya sea por el corazón o por los vasos, específicamente pues por el músculo liso. Algo que también quiero pues que tengamos en cuenta, porque solo les hablé del corazón, pero estos canales L también se encuentran en lo que es el páncreas y permiten o bloquean la liberación de insulina. Específicamente, pues los canales L de calcio permiten la liberación de insulina también por un mecanismo de fosforilación y hay liberación de insulina. ¿Qué pasa si bloqueamos esos canales? Que entonces aquí ya tenemos algo que va a pasar si hay una intoxicación o que uno esperaría que se produzca, y es si tenemos estos canales L de calcio bloqueados, lo que va a pasar es que no se va a poder generar esta fosforilación, esta generación de ATP y por consiguiente la liberación de insulina. Entonces estos pacientes, ya tenemos algo diferente, estos pacientes con bloqueadores de canales de calcio pueden tener lo que es hiperglicemia secundario a una liberación o a una no liberación de insulina. Entonces tenemos los receptores, tener en cuenta que están en el corazón, pero también vamos a tener otros efectos pues sistémicos, sino que digamos que parte de la intoxicación lo que tenemos que pensar siempre primero es cómo está ese sistema cardiovascular. Y ya por último, pues en cuanto a los mecanismos de acción, hablar un poquito también de los receptores beta adrenérgicos. Entonces tenemos
En el corazón vamos a tener, realmente se conocen, o por lo menos tenemos 3 receptores, beta 1, beta 2 y beta 3. Aquí eso depende, la población, la mayor es beta 1, en el 80%, beta 2 en el 20% y beta 3 pues realmente no está muy bien estudiada, hablaba de que se conoce más su función moduladora en el tejido adiposo, pero por ejemplo en el corazón se cree que en los pacientes en los que tienen evita la remodelación en estos pacientes en los que tienen una estimulación adrenérgica constante, como los pacientes con falla cardíaca. Entonces, de pronto, en un futuro, mira, encontraremos que este va a ser un objetivo terapéutico para este tipo de pacientes y es que logran, pues, identificar que sí permite disminuir esa remodelación. Pero entonces, específicamente, beta 1 y beta 2. Beta 1, 80%, beta 2, 20% en el corazón. Esto es en condiciones fisiológicas. Problema en condiciones patológicas, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes que ya se han infartado, los pacientes hipertensos, todos estos que tienen una estimulación adrenérgica continua, esta población va a cambiar o por lo menos disminuir y hay un aumento de la población beta 2 en el corazón de los pacientes. Objetivos terapéuticos también ya sabemos que se pueden encontrar y es que si mantenemos disminuida esta estimulación, como utilizar, por ejemplo, los beta bloqueadores, pues vamos a llevar a que no se presente esa remodelación que se puede presentar por el aumento pues, de los receptores beta 2, que de hecho es parte del principio de por qué utilizamos estos medicamentos pueden utilizarse como prevención secundaria en los pacientes con infarto y es precisamente pues por bloquear todo este estímulo. Entonces, los receptores beta 1 nos van a ayudar a mejorar la contractilidad, pero si tenemos una gran estimulación, pues vamos a terminar llevando a remodelación y también a apoptosis en ese miocardiocito. Esto en el corazón, tenerlo muy en cuenta porque parte de esto va a ser pues la intoxicación, pero no solo es en el corazón, estos receptores están distribuidos por todo nuestro sistema, también en el músculo liso, entonces nos van a ayudar a la relajación, en los bronquios que lo utilizamos como los beta-adrenérgicos, que nos permiten pues utilizarlos en los pacientes con broncoespasmo, también en el músculo liso uterino, permite también a nivel metabólico, es muy importante la estimulación beta, porque permite la glucólisis, la lipólisis, en general, pero también aumenta la liberación de insulina, el glucagón y la renina. En este caso, pues, si aumenta la liberación de insulina, uno supone, bueno, de pronto produce hipoglicemia, pero son tanto sus efectos metabólicos anabólicos que produce glucólisis y lipólisis que realmente no van a producir o no vamos a ver pues tanto la hipoglicemia inicialmente. Y pues tener en cuenta que como aumenta la liberación de renina, pues también puede en algún momento aumentar la presión arterial. Esto, los receptores beta. Vamos a hablar ahorita de los medicamentos que van a contrarrestar todos estos efectos. Ahora sí, la farmacología, un poco de la farmacología. Y de esto, pues los calcioantagonistas y beta bloqueadores, ya vimos los calcioantagonistas, específicamente los canales L de calcio. Se han dado diferentes familias, pero pues para efectos prácticos vamos a encontrar, y seguramente han leído muchas veces, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Importante acá que los no dihidropiridínicos se unen a una subunidad específica del canal L y entonces tienen más afinidad por esta subunidad en el corazón. Entonces estos no dihidropiridínicos van a actuar más en el nodo sinusal, en el nodo AB, van a actuar más o tienen un efecto más cronotrópico, pero aún así, por este efecto cronotrópico también sirven de antihipertensivos. Pero los dihidropiridínicos también por la especificidad que tienen en los canales L de calcio, por esa subunidad, pues ellos actúan más en el músculo liso. Entonces uno supone que en este caso, pues estos medicamentos son mejores antihipertensivos, dan más vasodilatación y seguramente pues no van a producir tantas alteraciones en cuanto al ritmo. ¿Qué pasa cuando hay una intoxicación, una sobredosis del medicamento, se pierde esta especificidad? Entonces, tener en cuenta siempre que a pesar de que el paciente esté intoxicado por un dihidropiridínico, sean lodipino, nifedipino o el nimodipino, que son pues como los que tenemos más ampliamente distribuidos en Colombia, esta especificidad por los receptores, por esa subunidad en los receptores L se pierde y entonces también vamos a poder encontrar igual
que si fuera con verapamilo o con diltiazem, pues los bloqueos, las bradicardias, ritmos de la unión, bloqueos de rama, porque se pierde toda esa afinidad dependiendo de la concentración. Algo también importante, verapamilo hablaban frente a potencia a la unión de estos medicamentos a los canales L. El verapamilo se considera el más potente. Entonces, en cuanto a la capacidad de producir bloqueos y bradicardias, tener en cuenta siempre el verapamilo, pues en dosis menores puede llevar a mayor intoxicación o mayores complicaciones en cuanto a la bradicardia y a todas las complicaciones que vamos a ver más adelante. Algo también entonces para tener en cuenta, metabolismo es hepático, una eliminación renal, los pacientes, tener estos pacientes pues que ya tengan alteraciones, porque como les decía, no solo vamos a encontrar la persona que hizo una ingesta autoinfligida, sino que muchas veces está la coingesta de medicamentos cardiovasculares en pacientes que ya tienen pues alteraciones hepáticas o renales. Entonces, tener muy en cuenta esto a la hora pues de si vamos a prescribir o si encontramos estos pacientes, porque puede generarse intoxicaciones a la dosis recomendada en este tipo de pacientes. Algo aquí que les traigo también es el volumen de distribución y quiero que lo vean porque ahorita vamos más adelante, una de las terapias que se ha propuesto para las intoxicaciones por medicamentos pues es la terapia de reemplazo renal. Y en cuanto a los calcioantagonistas, pues el problema es que son muy lipofílicos, tienen un amplio volumen de distribución, entonces vamos a ver que ninguno de estos medicamentos, pues podemos, o por lo menos los que tenemos en Colombia, el verapamilo, el tiacenaloipino, que tienen un gran volumen de distribución, pues estos medicamentos no vamos a poder o no debería, no, realmente no va a funcionar si los llevamos, por ejemplo, a una terapia de reemplazo renal en estos pacientes. Esto entonces en cuanto a los calcioantagonistas. Los betabloqueadores pues son todavía más grandes. En Colombia no tenemos pues todos estos medicamentos, pero importante tener en cuenta, son muy lipofílicos. Entonces pasan la barrera hematoencefálica más rápidamente. Vamos a ver ahora dentro de las diferencias que podríamos encontrar frente a los calcioantagonistas, es que ellos producen, o los síntomas se pueden producir de intoxicación, se pueden producir más rápidamente precisamente porque son muy lipofílicos. Que tenemos los receptores beta 1, beta 2, beta 3 y específicamente, pues, por ejemplo, lo que es el labetalol y el carvedilol también actúa en los receptores alfa 1. Entonces, cuando nos enfrentemos a estos pacientes es tener en cuenta qué medicamento está utilizando, porque o con qué medicamento se produjo la intoxicación, porque esto va a depender también de que puedan presentarse otros síntomas. Entonces hablaban, por ejemplo, que con el carvedilol, siendo un bloqueante alfa 1, estos pacientes podrían presentarse más rápidamente con hipotensión, lo mismo pues que la sobredosis con la betalol. Y aquí también tener en cuenta, por ejemplo, el sotalol, aunque a dosis de intoxicación se pierde pues la especificidad, no solo lo que les comentaba pues con los calcioantagonistas, sino por ejemplo también para lo que es los receptores beta y la apertura de los canales de calcio, pero por ejemplo el sotalol no solamente actúa en los receptores beta, sino que también actúa en la parte de la rectificación en los canales de potasio, entonces mantiene más el potencial de acción. Normalmente estos pacientes van a presentarse con prolongación del QT, que lo podría llevar a sospechar, o un paciente que utilice sotalol de manera pues crónica, tener en cuenta que debemos estar muy pendientes del QT. Esto a dosis, este es, digamos, el mecanismo de acción a dosis usuales. La prolongación del QT la podemos encontrar en cualquiera de las intoxicaciones con betabloqueadores si ya sobrepasa la dosis, porque lo que les mostré inicialmente, pues esa especificidad por algunos receptores o se pierde y puede presentarse pues con cualquier tipo de bloqueos. Esto entonces en cuanto a los betabloqueadores, también tener en cuenta metabolismo hepático, entonces pacientes con falla hepática. Y el esmolol, por ejemplo, es el único que tiene un metabolismo por las esterasas de los glóbulos rojos, entonces tiene una vida media muy corta, de 8 minutos, que lleva a que también la intoxicación, pues
podemos tener en cuenta esta vida media para saber si el paciente va a presentar síntomas o no más rápidamente. ¿De qué nos sirve esta vida media o conocer la vida media de cada uno de los medicamentos? Porque algunos vienen con liberación prolongada, entonces vamos a tener que observar por más tiempo estos pacientes, pero además recordar que en las intoxicaciones por fármacos debemos esperar 5 vidas medias de los medicamentos, por lo menos para suponer que el efecto de los medicamentos ha pasado. Entonces es importante, yo sé que es muy difícil aprenderse pues como todas las el tiempo, pero sí saber que debemos buscarlo y tenerlo en cuenta en el momento en que nos enfrentemos a un paciente, por ejemplo, de bisoprolol, saber que la vida media es de 9 a 12 horas, entonces que el efecto si está intoxicado son 5 vidas medias y no podemos esperar que si mejoró en el inicio a las 24 horas, pues ya podríamos darle de alta o pensar que el paciente tal vez no tenga más síntomas, porque sí hay que esperar las 5 vidas medias del medicamento. Y nuevamente, mirando pues los volúmenes de distribución, aquí sí nos sirve un poquito, vamos a ver que hay unas recomendaciones específicas dependiendo del medicamento. Algunos sí permiten o pues son opciones terapéuticas utilizar la terapia de reemplazo renal, pero para eso también es importante conocer el volumen de distribución. Y algo que también quiero que conozcamos, porque otra de las terapias son las emulsiones lipídicas, que vamos a ver más adelante, y de las emulsiones lipídicas partimos del hecho de que siendo estas una terapia con lípidos, vamos a requerir de un medicamento que sea más lipofílico o más hidrófobo, y el coeficiente de partición nos permite identificar estos medicamentos, que esto es un algoritmo de qué tan lipofílico o qué tan hidrofílico es el medicamento. Mientras más alto sea el coeficiente de partición, más lipofílico es el medicamento, y se supone, es parte pues teórico, que esto permite que las emulsiones lipídicas hagan uno de sus mecanismos de acción, que es esa esponja lipídica que permite pues atrapar el medicamento en el torrente sanguíneo. Entonces, específicamente sobre betabloqueadores y calcio antagonistas, pues la mayoría tienen un coeficiente de partición mayor de 2, que es lo que se ha propuesto que debería tener un medicamento o un xenobiótico para poder utilizarlo o para poder utilizar emulsiones lipídicas con la plausibilidad biológica pues de que se pudiera atrapar por la esponja lipídica. Aquí tenemos pues todos, vamos a ver que realmente igual las recomendaciones frente a esto, como ya seguramente han visto en todas las presentaciones de toxicología, pues son reportes de casos, no es una evidencia muy sólida, pero sí es importante por lo menos tener en cuenta esta parte molecular o de por qué utilizaríamos la emulsión lipídica y por qué no en todos los medicamentos, sino que va a depender también de su coeficiente de partición. Entonces, dentro de la presentación clínica, se han descrito todas las arritmias, todos los bloqueos que se puedan imaginar precisamente por el mecanismo de acción, ya sea bloqueando el nodo sinusal, el nodo AB. Entonces vamos a tener dentro de la presentación clínica rasgos muy similares: hipotensión, bradicardia, prolongación del QR, prolongación del PR, prolongación del QT, bloqueos de rama. Realmente reportes de caso hay de casi todas las arritmias pues que quieran buscar están reportadas en la literatura cuando se presenta esta intoxicación. Entonces esto no nos va a orientar mucho. Aquí de entrada lo que debemos pensar es, bueno, estos pacientes necesitan es un electro, pero esto no nos va a orientar mucho para identificar si es uno u otro medicamento, si es que no podemos pues llegar a la historia clínica. Sí, hay unas características específicas de los calcioantagonistas y una de los betabloqueadores, o por lo menos que hay una, la fisiología nos explica que seguramente se va a presentar así el paciente. Entonces, con los calcioantagonistas podríamos, a diferencia de lo que siempre va a pasar con los betabloqueadores, porque de entrada pues van a bloquear ese nodo sinusal y tienen especificidad para lo que es el cardiomiocito, pues siempre vamos a tener bradicardia. En cambio, con los calcioantagonistas, si son dihidropiridínicos, si tenemos, por ejemplo, el lanlodipino, ya vimos que ellos tienen especificidad inicialmente, no en dosis tóxica, tienen especificidad por lo que es el músculo liso. Entonces, en intoxicaciones se lleva una vasodilatación y de manera refleja lo que produce
o lo que vamos a producir en respuesta, pues podemos encontrar inicialmente un paciente con taquicardia, que es, como les dije, realmente esta especificidad se puede perder dependiendo de la dosis que haya utilizado el paciente, pero inicialmente podemos encontrar taquicardia con la intoxicación con calcio antagonista, específicamente pues con la lodipino, nifedipino, que son los que tenemos en Colombia. Y como vimos pues el bloqueo que se produce para la liberación de insulina, pues estos pacientes se pueden presentar con hiperglicemia, que también es una característica importante para tener en cuenta. Los betabloqueadores, como les decía inicialmente, a nivel metabólico o farmacológico, a pesar de que produce la liberación de insulina, pues también hay glucólisis y lipólisis y esto aumenta los niveles de glucosa, pero en sobredosis o en intoxicación, lo que vamos a encontrar más con los beta bloqueadores es ese efecto de liberación de insulina, solo de liberación de insulina, y lo que vamos a encontrar que podría ser una diferencia a tener en cuenta frente a los calcio antagonistas es que el paciente presenta hipoglicemia. Por esta facilidad por lo que son más lipofílicos, también se presentan más fácilmente con alteración del estado de conciencia, que no necesariamente está relacionado con la hipoperfusión o hipotensión pues, que presente el paciente, sino que también se ha demostrado que hay un bloqueo los canales a nivel central y puede producir alteración del estado de conciencia y convulsiones en este paciente. Los síntomas, va a depender del medicamento, del xenobiótico que el paciente haya ingerido, pero digamos que a manera general, los síntomas en los calcioantagonistas pueden aparecer de 2 a 3 horas, siempre y cuando no sea de los de liberación sostenida, entonces por eso es muy importante dentro del interrogatorio qué medicamento tomó el paciente, y los de liberación sostenida hasta 16 horas después. Entonces, si no logramos una desintoxicación, este paciente debe tener una observación como mínimo pues, del tiempo en el que el xenobiótico se pueda liberar en el organismo. En cuanto a los beta bloqueadores, que les había nombrado, pues que como son más lipofílicos y por lo regular tienen una mejor biodisponibilidad, pues los síntomas aparecen un poco más temprano, excepto el sotalol, hasta 20 horas, y tener en cuenta que se ha reportado lo que les decía, de que pasa muy rápidamente la barrera hematoencefálica. Entonces, una de las primeras síntomas que se puede presentar con beta bloqueadores, además de a nivel cardíaco, la bradicardia, es que el paciente puede presentarnos con convulsiones. Entonces, a pesar de que estos podrían ser los síntomas cardinales, tener en cuenta siempre que con los beta bloqueadores también se produce mucho la alteración del estado de conciencia y que hay reporte de convulsiones. Entonces, esto nos podría de pronto llevar a perdernos un poco, pensar que es muy lipofílico, que pasa la barrera hematoencefálica y que puede tener otros síntomas, que el paciente tal vez no esté tan choqueado, no esté tan hipoperfundido y aún así tenga una alteración del estado de conciencia y puede ser precisamente por esto. También tener en cuenta la hipoglicemia. Entonces, de aquí de entrada, con estas presentaciones clínicas ya tenemos dos cosas muy importantes que debemos siempre pensar en estos pacientes, una glucometría y un electrocardiograma. Vamos a ver pues ahorita más adelante dentro del abordaje. Aquí les quería mostrar era una foto de un paciente de una presentación que hice el año pasado. Este paciente de 18 años tuvo una ingesta de 150 miligramos de amlodipino autoinfligida, tenía un trastorno de ansiedad, pero este es el primer electrocardiograma. Además, él consultó 12 horas después, ya con náuseas, vómito, lo encontraban que muy mareado, según pues los reportes. Esta es una presentación de un caso en Medellín, pero les quería mostrar era que el paciente realmente no presentaba pues mayores cambios electrocardiográficos inicialmente, tenía onda P, el paciente se dejó en observación en una clínica, digamos, de un más bajo nivel, porque el paciente no presentaba alteraciones electrocardiográficas. No había pues mayores cambios acá. Y luego esta progresión, entonces él consultó a las 12 horas y esta progresión fue a las 4 horas de estar en el servicio de urgencias del nivel donde consultó inicialmente. El electrocardiograma, como vemos, pues ya tenemos un ritmo nodal en el paciente. Entonces, quería traerles estos porque inicialmente, por ejemplo, con la intoxicación con amlodipino, pues no vamos a ver esos bloqueos. Y el problema es que los pacientes, uno de los factores de riesgo para complicaciones es que el paciente
sea más o tenga otras comorbilidades. Entonces, el que tenía 18 años lo dejaron en observación porque ellos no desarrollan tan rápido los síntomas, no se hipotensaba, solo se sentía pues con náuseas y luego ya presentó este tipo de alteraciones electrocardiográficas que llevó a trasladarlo rápidamente. Entonces, parte de lo que por el que les quería mostrar esto es, no se queden con los pacientes, estos pacientes necesitan como mínimo un tercer, un cuarto nivel, porque precisamente por el tiempo de la biodisponibilidad, el tiempo de la absorción, el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos, pues pueden desarrollar complicaciones que pueden ser más tardías. Entonces, no es solo observarlo, sino que este paciente va a requerir rápidamente una terapia o varias terapias para su manejo. Y es importante pues que tengamos eso en cuenta, que siempre tengamos las alarmas encendidas frente a estos pacientes, así sean jóvenes, así no presenten muchos síntomas, poder pues transportarlo rápidamente para otro tipo de manejos. Entonces, eso en cuanto a, digamos, la introducción. Entonces, yo sé que les he dicho muchas cosas, son muchos medicamentos, que el coeficiente de partición, que el mecanismo de acción, que debo conocer la biodisponibilidad de cada uno, pero entonces vamos a tratar de hacer un abordaje general de qué deberíamos hacer con estos pacientes. Pues inicialmente, como en todos los pacientes con intoxicación, el paciente es el que nos va a orientar, el paciente y la familia. ¿Cuál fue el tiempo de evolución? ¿Hace cuánto se lo tomó el medicamento? Porque esto nos va a permitir identificar si vamos a llevarlo a maniobras de descontaminación o no. El problema de los medicamentos cardiovasculares, vamos a ver que, por ejemplo, los betabloqueadores hablaba de que no tenía tanta mortalidad, pero había coingesta o se presentaba coingesta con otros medicamentos que tenía disponibilidad al paciente. Entonces, que con calcio antagonistas, con digoxina, con medicamentos antidepresivos tricíclicos. Entonces, siempre preguntar si tiene otra coingesta de fármacos, porque esto pues ya nos va a orientar a que el panorama está un poco más tórpido de lo que esperábamos inicialmente. ¿Cuál es el tipo de medicamento? Si es de liberación prolongada o no, porque esto también, si el paciente no presenta síntomas, de todas maneras debemos conocer esa vida media de ver, o el tiempo de liberación, porque es el tiempo mínimo de observación que va a requerir el paciente en el servicio. ¿Cuál es la cantidad que se tomó? Y muy importante aquí, porque esto define también, son parte del pronóstico de estos pacientes, qué antecedentes tienen, si tienen antecedentes cardiovasculares. Ya les dije, muy importante, ambos familias de medicamentos tienen metabolismo hepático, entonces si tienen ya una lesión o no hepática, si tienen lesión renal estos pacientes, porque todo, digamos, se puede potenciar o su efecto tóxico se puede potenciar. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿qué es lo primordial? Además de lo que ya seguramente ustedes habían pensado, electrolitos, el hemograma, lo que le pedimos pues a los pacientes que ingresan en el servicio, no nos puede faltar un electrocardiograma para mirar cuáles son los cambios iniciales que presenta este paciente. Tener en cuenta que así no tenga inicialmente, como les mostré pues el caso, no tenga inicialmente un bloqueo, no tenga una bradicardia, no tenga cambios en el QT, este paciente puede progresar. Entonces, es tener uno de base, pero sí pensar que el paciente puede llevar arritmias. La glucometría, porque puede presentarse con hiperglicemia y entonces podemos pensar, no, venga, parece calcio antagonista, si es que no tenemos realmente cuál fue el medicamento, el xenobiótico que ingirió el paciente, o porque el beta bloqueadores pues puede presentar hipoglicemia, si es una complicación que queríamos tratar rápidamente. Y dentro de todos los estudios que vamos a pedir, que pues parte de eso son los gases arteriales, pues hablaban de que el lactato es un predictor independiente de mortalidad. Y es importante, por ejemplo, cuando utilizamos los beta bloqueadores, como inhiben también la glucólisis, se supone que no deberían elevar tanto el lactato. Entonces vamos a poder encontrar en una intoxicación por beta bloqueadores un paciente choqueado, hipoperfundido y que tal vez el lactato no esté elevado. Pero per se, una elevación del lactato mayor a 3 en un paciente con intoxicación por beta bloqueadores, ya es un factor de mal pronóstico para el paciente. En el calcio antagonista, si no tiene pues, digamos, este cambio, el lactato igual hay que solicitarlo. Pero tener en cuenta que si lo solicitamos en un paciente con intoxicación por beta bloqueadores y no está elevado, no significa que no esté mal el paciente. Significa que parte del mecanismo de acción pues, de estos fármacos puede llevar a que no se esté produciendo, pero es parte pues del mecanismo.
como medidas generales, estas ya las hemos visto en las charlas previas, la descontaminación, no hay una contraindicación para ninguno de los medicamentos, todos mientras el paciente llegue de manera temprana, algunos hablan, pues ya sabemos que de la primera hora hasta 2 horas, se le puede hacer lavado gástrico al paciente, utilizar carbón activado, no hay recomendación frente a dosis repetidas de carbón activado en estos pacientes. Esto en cuanto a las medidas de descontaminación, también hablan de lavado gastrointestinal, pero solo, por ejemplo, si los pacientes aún no presentan, si sabemos que es una ingesta muy alta de medicamentos, pero el paciente todavía no presenta síntomas porque en este caso ellos presentan también constipación y pues llevaría pues a más complicaciones. Van a ver que realmente de la atropina está muy debatido. Algunos dicen que realmente no funciona. Hay unos reportes de casos donde aumenta la frecuencia cardíaca, pero no aumenta la presión del paciente. Entonces no hay un cambio hemodinámico realmente, pero pues está descrito y si vemos en la parte de la fisiología, pues la atropina también ayudaría en este bloqueo que se produce inicialmente en el nodo sinusal. Entonces, quizá, o por lo menos tiene plausibilidad biológica de que podríamos utilizarlo si el paciente se presenta con un bloqueo, pues con una arritmia secundaria a una intoxicación por beta bloqueadores o calcio antagonistas. Y el calcio, como vimos, es el eje fundamental, ya sea a nivel cardíaco o en cualquiera de los otros sistemas. Entonces, dosis altas de calcio sí la debemos utilizar en cuanto a los beta bloqueadores y calcio antagonistas. Ya vamos a ver pues las dosis que recomiendan, que como les dije pues de los algoritmos, pero es importante entonces dentro de estas medidas la descontaminación, tener en cuenta que la atropina no tiene mucha evidencia, algunos dicen pues que no funciona, pero es lo que tenemos, lo que se podría utilizar y la fisiología pues nos dice que podría servir. De hecho, sí hay reportes que mejora la frecuencia. Y el calcio, siempre pensar en el calcio también en estos pacientes, pero el calcio por sí solo pues no va a permitir que se genere nuevamente o que se desbloqueen todos estos canales, sino que acá lo que hablan es que un aumento de la concentración extracelular de calcio permitiría que haya un aumento de del ingreso de calcio a la célula. Y entonces ya unas medidas un poco más específicas dentro del abordaje, una de esas es el glucagón, y de lo que se ha propuesto el glucagón es que hace algo muy similar, o es parecido, los receptores están también unidos a proteínas G, y es algo muy similar a lo que se produce con los receptores beta 1, que llevan a esta fosforilación y que llevan a una liberación o una apertura de los canales L de calcio, y también, a diferencia pues de lo que les había hablado antes, también ayudan o llevan a una fosforilación de lo que es el receptor cerca, que este sí se encuentra pues directamente en el retículo sarcoplásmico y permite que haya ese ingreso nuevamente de calcio, pero para que o de alguna manera se mejore la contractilidad. Esto es una de las propuestas de por qué el glucagón funciona. Nuevamente, la evidencia pues son reportes de casos, pero específicamente por la manera en que actúa, tiene más reportes de caso en los pacientes con intoxicación por beta bloqueadores. Como les decía, muchas veces estos pacientes se presentan con coingesta, pero debemos pensarlo en la intoxicación por beta bloqueadores y podría ser una opción de tratamiento los pacientes con intoxicación solo por calcio antagonistas, pero de este sí no encontré sino reportes en animales. Entonces, esta medida específica tiene por lo menos alguna evidencia en lo que son la intoxicación por beta bloqueadores. Acá, como les decía, estudios animales, series de casos muy pequeñas. Hay una mejoría hemodinámica por el mecanismo que les mostré, que es muy similar a lo que hace el receptor beta 1, pero no es el del receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Esto fue en series de casos, 9 informes de casos y 5 estudios en animales. Es la evidencia que tenemos. Esta dosis es de un estudio del 2008, pero también lo recomiendan en el algoritmo que les voy a mostrar más adelante, que es un algoritmo de producción colombiana. Entonces, pues es la dosis que podríamos utilizar de 3 a 5 miligramos y repetir 4 a 10 miligramos IV administrados en 10 minutos si es que no vemos pues una mejoría hemodinámica. ¿Qué esperamos ver en el paciente al utilizar el glucagón? Una mejoría en la frecuencia cardíaca inicialmente. Ahora, dosis altas de insulina o una terapia euglicémica.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Y vamos a ver pues que dentro de los medicamentos en las intoxicaciones, los betabloqueadores y calcioantagonistas en los que más se ha estudiado este tipo de terapia. Ya habíamos hablado pues de la fosforilación que produce la insulina y que permite pues el ingreso de la glucosa, y todo esto va a depender también de lo que es la liberación de calcio. Entonces, las dosis altas de insulina, pero con glucosa, o por lo menos una terapia euglicémica, pues van a llevar a que tengamos un aporte o un mejor aporte de energía para la célula. Entonces, todo este mecanismo, aquí como les había mostrado previamente, este mecanismo del ingreso, de la liberación de insulina y del ingreso de insulina, de la glucosa a la célula, pues de entrada lo que hace los calcioantagonistas es bloquear la liberación de insulina desde la célula beta. Y entonces, pues no vamos a tener nada de este ingreso que se produce, ni que la célula utilice glucosa. Lo que se ha propuesto es que utilizar estas dosis altas de insulina, pero llevar una terapia euglicémica, pues vamos a tener una mayor producción de energía. Algo importante para tener en cuenta es que solo la insulina también lo que hace es aumentar la producción de óxido nítrico. Entonces, no solo es la terapia con insulina, porque la terapia solo con insulina, además de producir hipoglicemia, también puede producir vasodilatación, como vemos pues en la gráfica. Entonces, estos pacientes terminarían pues llevando a una hipotensión, que era lo que estábamos tratando de corregir inicialmente. Entonces, la terapia es una terapia, pues en inglés hablan de HIET, que es una terapia euglicémica con dosis altas de insulina. Nuevamente, son muchos reportes de caso, no hay ensayos clínicos aleatorizados que nos digan cuál es la dosis, cuándo deberíamos retirar el medicamento, a qué personas usarlas. Entonces les traía este cuadro, esta recomendación, que fue una revisión que hicieron los autores en una revista de toxicología. Y ellos reunieron todos los casos clínicos que habían aparecido desde la década de los 70 del uso de este medicamento o del uso de esta terapia con calcioantagonistas y betabloqueadores. Y entonces ellos, por ejemplo, ¿a quién le vamos o quién va a tener la indicación, a quién le vamos a iniciar esta terapia con insulina? Los pacientes en los que consideremos que pueda tener una ingesta potencialmente tóxica, ya sea de calcioantagonistas o beta bloqueadores, y que estén sintomáticos, o sea, que ya estén con bradicardia, con hipotensión. De entrada, entonces no la vamos, porque el problema de esta terapia es que también debemos estar muy pendientes, vamos a ver pues dentro de lo que ellos nos dicen, de que no haga hipocalemia, de que no haga hipoglicemia el paciente. Entonces no es a todos los pacientes, pero sí los que ya tengan síntomas y los que sospechemos que sea una dosis tóxica lo que haya utilizado. ¿Qué dosis? Y entonces aquí siempre pensamos o podemos pensar en las soluciones polarizantes y recordar que es 0.1, pero no, resulta que aquí se han reportado dosis hasta de 10 unidades por kilo hora en estos pacientes. Son dosis muy altas en la concentración de insulina. Entonces, lo que nos recomiendan, por ejemplo, estos autores es inicie con una unidad por kilo en un dolo único. Entonces, en un paciente colombiano, 60 kilos, 60 unidades de insulina en bolo. Entonces, pensemos ya acá de entrada, siempre pensando en cómo está la glucosa en este paciente, porque las mayores complicaciones que han reportado son precisamente la hipoglicemia. Y luego considero una infusión de 0,5 a 1 unidad kilo hora. Siempre estar titulando esta infusión. Ellos, por ejemplo, aquí nos recomiendan cada 10 a 15 minutos. Y como les decía, realmente hay reportes, encontré un reporte de caso hasta de 20 unidades kilo hora en el paciente. Entonces no se asusten, son dosis mucho más altas de la que estamos acostumbrados, que esto también lleva a que en ocasiones no se haga pues bien el tratamiento, y es que el paciente tiene que tener un seguimiento estricto de lo que es la glucosa y el potasio. Algo que me pareció interesante es que ellos nos dan unas dosis o unas metas de cómo deberíamos tener la glucosa en estos pacientes, porque es que como todos son reportes de casos, pues realmente no hay nada estandarizado. Pues ella nos dice, venga, como es tan fácil que haga hipoglicemia, mantenga esa glucosa por lo menos por encima de 100. Y si está por debajo de 200, iníciele destroza, preferiblemente en concentraciones altas con bajo volumen. Entonces, estos pacientes, un central para poner unas dosis de destroza al 20%, al 50%, que nos permitan menos volumen, pero que nos permitan unas mayores concentraciones de destroza.
Y también nos dan una meta de cuándo estamos titulando bien esta terapia, y es tenga una presión sistólica mayor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 50. Siempre aquí entonces lo que les decía, considere mantener el potasio por encima, por lo menos por encima de 3. Entonces ellos hablaban de que estos pacientes tenían que estar monitorizados constantemente sobre la glucosa y el potasio. Como les decía, pues esta es una de las tantas recomendaciones que seguro encontrarán, pero me gustó porque ellos trataron de agrupar los casos y hacer una recomendación específica sobre cuáles serían las metas, lo importante de mantener pues unos niveles de glucosa, lo importante de saber cuándo ya estamos titulando bien, porque pues la idea no es llevar al paciente a unas presiones arteriales pues muy altas, pero sí por lo menos tener unas presiones de perfusión. Ya como para ir cerrando esta parte, porque realmente de la terapia específica era el glucagón, la terapia con insulina, pues entonces ustedes dirán, bueno, los pacientes están hipotensos, usamos vasopresores seguramente. El problema es que tampoco pues hay evidencia muy sólida. Esta es una de las revisiones. 130 reportes de casos en humanos, 119 sobrevivieron a la toxicidad, 14 estudios fueron en animales. ¿Qué tipo de vasopresor? Casi todos se han estudiado realmente. Dopamina, vasopresina, norepinefrina. De estos, los calcioantagonistas, 77 casos y betabloqueadores, 51 casos. Quería mostrarles que las dosis realmente son muy altas. Son dosis, tampoco nos debemos asustar, son dosis muy altas de vasopresores. No hay ensayos clínicos cabeza a cabeza, entonces no hay uno para recomendar frente a otro. Entonces decía pues que dependiendo de la hemodinamia del paciente, si había más bradicardia o si estaba realmente solo vasopléjico, por ejemplo, con amlodipino, pues íbamos a utilizar uno u otro medicamento. Importante, no solamente utilizar vasopresores, todos estos pacientes utilizaron otros medicamentos, entonces el calcio, tenerlo en cuenta, aquí utilizaron, por ejemplo, la atropina, entonces no solamente es la terapia vasopresor. De 95, 130 pacientes usaron más de un vasopresor, tampoco, pues es desesperable, no solamente un vasopresor, todos y en dosis muy altas. Para estos reportes de casos, solamente en 7 estudios de los 130 se usaron los vasopresores como única medicación. Entonces, tener en cuenta lo que ya habíamos hablado de una terapia específica centrada pues para la intoxicación por ese xenobiótico. Y entonces hasta aquí vamos. Y así me sentí cuando vi que había tanto manejo. ¿Será que hay más cosas? Porque es que además estos pacientes, a pesar de todo esto, se mueren. Se complican y se mueren y son choques refractarios, nada, pues no responden a esta terapia inicial. Entonces, ¿qué más tenemos? Rápidamente, las emulsiones lipídicas, aquí importante, el coeficiente de partición que les había nombrado anteriormente. No todos tenemos estas emulsiones lipídicas, entonces aquí como cuña importante, esto es una nutrición parenteral. Entonces, realmente lo que se necesita para estas emulsiones lipídicas son lípidos de cadena mediana. Entonces, con solicitar lípidos de cadena mediana, tenemos básicamente las emulsiones lipídicas si no están preparadas específicamente, que esta es una de las presentaciones que hay en Colombia para toxicidad, que es Smol-Lipid. El mecanismo de acción, no solamente lo que les había nombrado de la esponja lipídica, sino que también ayuda a mejorar el ATP, la liberación de ATP en la mitocondria, entonces ayuda pues a que mejore esta contractilidad y por eso también se ha propuesto. Entonces, no solamente es por ese coeficiente de partición, sino también que mejora también la liberación de calcio, aumenta el ATP en la mitocondria y todo esto pues va a llevar a mejorar el sustrato metabólico de la célula. Entonces, beta bloqueadores, aquí lo que les decía, coeficiente de partición por encima de 2, se supone que lo podemos utilizar. No es mucho lo que hay estudiado frente a esto, porque hablaba de que, por ejemplo, las dosis altas de insulina han tenido muy buena eficacia en lo que son los reportes de casos, entonces por eso no se llega pues a utilizar las emulsiones lipídicas. Y además porque son diferentes grados de solubilidad, entonces tener en cuenta esto, no a todos los beta bloqueadores les va a funcionar, es saber cuál es el coeficiente de partición. Estas son las recomendaciones que da el grupo de emulsiones lipídicas que se reunió en el 2016 y sacó pues como un consenso de los reportes de casos. Si tenemos una parada cardíaca por beta bloqueadores, pero que son solubles y no solubles, pues podríamos utilizarlo, pero es neutral la recomendación.
Si hay una toxicidad grave por betabloqueantes que son liposolubles, no en paradas, sino los pacientes hipotensos con un choque refractario, donde ya hemos hecho varios manejos que vamos a ver escalonados, pues la recomendación es neutral. Si es no solubles, entonces como aquí bisoprolol, atenolol, pues no deberíamos utilizarlo. Y en todas las demás situaciones no hay una recomendación o no deberíamos utilizar pues las emulsiones lipídicas. Calcioantagonistas, diltiazem, verapamilo y los dihidropiridínicos, realmente se recomienda en parada cardíaca es neutral. En toxicidad severa es la segunda línea, no utilizarlo de primera línea. Y como vimos con el nalodipino, pues no se recomienda en la primera línea por el coeficiente de partición. Nuevamente, todo lo demás, no hay recomendación. ¿Qué dosis? Las dosis, pues realmente esta es una de las guías, que es la guía de anestesiología, porque pues como sabemos las emulsiones lipídicas inicialmente se estudiaron fue para intoxicación por anestésicos locales, entonces es de lo que más se conoce. Aquí tenemos bolo de 1.5 mililitros kilo y luego continúa una infusión a 0.25, pero también se pueden utilizar dosis repetidas. Algunas recomendaciones hablaban de no utilizar más de 2.5 gramos de lípido kilo al día, que sería 12.5 mililitros kilo de las emulsiones lipídicas. Pero después esta es una de las dosis que se puede utilizar. Ya como para ir cerrando esto, enfermedad renal en terapia de reemplazo renal. Y este artículo me gusta porque podemos resumir quiénes tendrían la indicación. Y es mirar realmente si tiene coingestas, cuáles son los antecedentes del paciente, cuál es el volumen de distribución, porque vimos que los calcioantagonistas pues como que quedan excluidos. Entonces, este es el grupo de las recomendaciones frente a terapia de reemplazo renal en intoxicaciones. Si vamos a mirar que el paciente solo tomó amlodipino, diltiazem y verapamilo, pues no pensemos en eso porque ese medicamento ya tiene un amplio volumen de distribución, no vamos a poder eliminarlo con una terapia de reemplazo renal. Si estamos pensando en betabloqueadores, ¿cuál betabloqueador intoxicó al paciente? Porque depende entonces si es el propanolol o el atenolol. Por ejemplo, en el atenolol, si el paciente está severamente intoxicado, se podría utilizar lo mismo que con el sotalol. Entonces va a depender es del medicamento, pero definitivamente calcioantagonistas no, betabloqueadores, ¿cuál? ¿Con cuál se intoxicó el paciente? Terapias ECMO también sería otra de los, digamos, terapias que se podría utilizar en el paciente. Como les decía, a pesar de todo lo que les he mostrado, estos pacientes se complican, se mueren, estos pacientes se choquean. Entonces, no quedarnos con ellos, enviarlos rápidamente a otros niveles de atención donde se tengan pues como las terapias que se tienen que manejar rápidamente, pero entonces también la terapia de ECMO se ha encontrado pues también reportes de casos de que estos pacientes podrían mejorarse teniendo en cuenta de que no solamente es la terapia, sino que miren, por ejemplo, aquí rápidamente para mostrarles que previo a las intervenciones estos pacientes habían recibido todos los vasopresores de milrinone, norepinefrina, butamina, que tenían marcapasos, que tenían balón de contrapulsación, terapia de reemplazo renal. Entonces, que como una medida de rescate y algo pues chévere es que estos pacientes, o por lo menos algunos sí tenían, los sobrevivientes fueron casi la mitad pues de este estudio de cohortes. Y ahora sí, para terminar, la cuña es esta publicación, que me pareció muy chévere porque realmente es un tema muy amplio en cuanto a cuáles son los betabloqueadores, cuáles son los calcioantagonistas, pero nos dice qué es lo que debemos saber es para un abordaje general. Y luego ellos, los autores nos muestran un algoritmo. Esto es una publicación de unos urgenciólogos y una toxicóloga de Medellín. Y es un reporte de casos de la clínica Pablo Tobón. Pero entonces ellos nos dicen así, bueno, tenemos la intoxicación, el ABCD que ya conocemos, utilice líquidos endovenosos. El problema de ellos no es que estén hipovolémicos, estos pacientes están vasopléjicos, entonces de entrada, pues ya sabemos que esta reanimación tiene que ser restrictiva. No le funcionó con 10 cc, esos pacientes posiblemente no van a responder a líquidos, no es inundarlos de líquidos porque la fisiopatología nos dice que ellos no necesitan líquidos. Evite y vigile la sobrecarga, las metas de presión que nos, que nos indican ellos acá son unas sistólicas de una medida de 65 y mirar si tiene riesgo de choque cardiogénico o no. Las medidas de contaminación que ya hemos hablado
Y aquí ellos, pues, parte de lo que les decía, realmente en cuanto a vasopresores inotrópicos va a depender de cómo se nos presente este paciente, entonces no hay una recomendación de cuál iniciar, sino depende de cómo esté el paciente. Pero estas son las medidas específicas, entonces gluconato de calcio, que les había dicho, tener en cuenta que aquí tenemos el gluconato de calcio, entonces son dosis altas de gluconato de calcio, máximo 3 dosis, y si requiere infusión, 1.6 mililitros kilogramo. Si no mejora, porque esto es escalonado, pero rápido. Si no mejora, entonces glucagón, ya les había pues nombrado la dosis que ellos nos reportan. Si no mejora, entonces seguimos con la terapia pues con insulina euglicémica. También nos recomiendan la dosis de 1 unidad kilo y continuar con 0.5 gramos, 0.5 unidades de kilo. Aquí ellos pues sí nos hablan un poco de la destroza que puede ser al 5 al 10, pero realmente de lo que encontré la recomendación es que si tenemos la posibilidad dar menos volumen y más concentración, entonces estos pacientes pues sí una destroza al 20 o al 50%, porque las dosis de insulina son tan altas que va a requerir una dosis alta de destroza también. Si no hay mejoría, pasemos a la emulsión lipídica. Si no hay mejoría, esta es una terapia que pues también son reportes de casos, no la traje precisamente pues digamos, por lo extenso de la charla, pero también hay reportes de que podríamos utilizar azul de metileno. Y si no hay mejoría, pues nos vamos ya al marcapasos, considerar inotrópicos, ESMO, balón de contrapulsación, pero es importante pues que tener un manejo escalonado de estos pacientes, pero miren hasta dónde podemos o tenemos que llegar a veces con estos pacientes, entonces no es para tenerlos en un primer nivel y observarlos, porque es preferible pues tenerlos en un nivel un poco más alto donde podamos utilizar todo este tipo de terapias o por lo menos las primeras terapias más rápidamente en el paciente. Esta es otra propuesta donde, esta es la que les decía pues que es americana, que es de cuidado intensivo. Ellos nos dan aquí unas metas también y ponen, digamos, otros medicamentos. Lo mismo la presión arterial y es muy similar pues lo de la reanimación con líquidos, nos hablan de la norepinefrina y aquí utilizar el azul de metileno, emulsiones lipídicas, pero es que todo debe ser escalonado y tener en cuenta el manejo específico, que es el gluconato de calcio o considerar el glucagón en caso pues de que sea beta bloqueador. Y como les dije, también hay reportes en calcio antagonistas. Por ejemplo, este es de calcio antagonistas. Y nos ponen unas metas, una frecuencia mayor de 50 y una sistólica mayor de 100 en estos pacientes. Nos dan otros medicamentos. Si el pH es por debajo de 6,9, podríamos utilizar bicarbonato de sodio. Y también otras metas pues frente a la presión arterial de oxígeno, que si es menor de 80, iniciar oxígeno en el paciente. Este es pues como la presentación que les quería traer, son los algoritmos. Yo sé que es bastante amplio pues como todo el abordaje, pero lo importante es que tengamos en cuenta que estos pacientes se pueden complicar rápidamente, que pueden presentarse sin síntomas inicialmente y que todas las medidas desde la inicial, la descontaminación, si el paciente llegó de manera temprana, todas estas medidas impactan en el desenlace de nuestro paciente. Espero pues que les haya gustado. Estoy atenta a dudas, preguntas, consideraciones. Muchas gracias.